Ezequiel y la visión divina. En la tranquila morada de su exilio, a orillas del río Quebar, el profeta Ezequiel sintió una presencia que lo envolvió por completo. La mano del Señor, poderosa y misteriosa, se posó sobre él, y en un parpadeo, la realidad se desvaneció. Su espíritu fue arrancado de Babilonia y transportado a Jerusalén, la otrora ciudad santa, ahora un laberinto de corrupción y sombras. Ante sus ojos atónitos, la gloria de Dios se desplegó en todo su esplendor, una visión que ya había presenciado junto al río Quebar. Una figura imponente, con forma humana, emanaba una luz cegadora, su torso brillando como bronce bruñido y sus piernas envueltas en llamas consumidoras. Era el Señor, quien con un gesto imperioso, lo tomó por los cabellos y lo elevó en una visión divina, llevándolo al corazón del templo de Jerusalén. La imagen del celo, la voz del Señor resonó en el aire, cargada de ira y tristeza. Hijo de hombre, levanta tus ojos hacia el norte. Obedeciendo con temor reverente, Ezequiel vio junto a la puerta del altar una imagen grotesca, un ídolo que profanaba el lugar sagrado, provocando la ira divina. Era una abominación, una afrenta al único Dios verdadero, entronizada donde solo su nombre debía ser exaltado. ¿Ves lo que hacen?, preguntó el Señor, su voz retumbando como un trueno. Grandes abominaciones que alejan a mi pueblo de mí, pero esto es solo el comienzo. Prepárate, pues verás cosas aún peores. El agujero en la pared. Guiado por la mano del Señor, Ezequiel fue llevado al atrio del templo. Allí, en la pared, descubrió un agujero oscuro, un secreto oculto a simple vista. Cava en la pared, ordenó el Señor, su voz resonando con urgencia. Con manos temblorosas, Ezequiel obedeció, y al hacerlo, descubrió una puerta oculta, un pasaje a la oscuridad. Entra, le dijo el Señor, su voz cargada de pesar, y presencia las malvadas abominaciones que cometen aquí. Ezequiel cruzó el umbral, su corazón latiendo con temor, y lo que vio lo dejó sin aliento. Una escena de depravación que superaba toda imaginación. La cámara secreta de la idolatría. En la penumbra de la cámara secreta, las paredes estaban cubiertas de pinturas grotescas, reptiles retorciéndose, bestias abominables y todo tipo de ídolos paganos. Era un santuario oculto, un templo de la idolatría escondido en el corazón mismo del templo de Dios. Pero lo más impactante era la presencia de los 70 ancianos de Israel, los líderes espirituales del pueblo, cada uno con un incensario en la mano, ofreciendo incienso a estas imágenes abominables. Una nube espesa de humo, símbolo de su adoración corrupta, llenaba la habitación, un velo de traición que oscurecía la gloria de Dios. El llanto por Tamuz. El Señor llevó a Ezequiel a otra parte del templo, a la entrada de la puerta norte. Allí, un grupo de mujeres, con rostros descompuestos por el dolor, lloraban amargamente por Tamuz, un dios pagano asociado con la fertilidad y la muerte. Sus lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de devoción a un falso dios, un lamento que resonaba con la tristeza de la idolatría. Ezequiel sintió el dolor profundo de Dios al ver cómo su pueblo se entregaba a prácticas que lo alejaban de su verdadero propósito, un abandono que desgarraba el corazón divino. La adoración al sol. Finalmente, Ezequiel fue llevado al atrio interior del templo, el lugar más sagrado de todos. Allí, entre la entrada y el altar, 25 hombres estaban de pie, con sus espaldas vueltas al santuario de Dios y sus rostros hacia el oriente. Adoraban al sol, postrándose ante él en un acto de idolatría descarada, una afrenta suprema al Creador. Era la máxima traición, la cúspide de la abominación. En el lugar donde debían adorar al único Dios verdadero, rendían culto a la creación, negando la fuente misma de su existencia. El juicio inminente. Mientras Ezequiel contemplaba estas escenas de depravación, la voz del Señor resonó con una solemnidad aterradora. ¿Ves, hijo de hombre, lo que hacen en secreto? Han llenado la tierra de violencia y me han provocado a ira. Por eso, mi juicio caerá sobre ellos, y no tendré misericordia. Las palabras resonaron con la fuerza de un decreto divino, un eco de la justicia que se avecinaba. La narrativa de Ezequiel 8 es un llamado urgente a examinar nuestros corazones, a arrancar de raíz toda forma de idolatría, por sutil que sea. Es una advertencia de que Dios ve lo que hacemos en secreto, que su santidad no puede coexistir con el pecado, y que su justicia es inevitable. Reflexión final. Esta visión no es solo un relato histórico, sino un espejo que refleja nuestra propia época. ¿Qué ídolos hemos escondido en los rincones oscuros de nuestra vida? ¿A qué le damos la espalda a Dios, adorando cosas pasajeras, placeres efímeros, ídolos modernos que nos alejan de su presencia?
La historia de Ezequiel nos desafía a buscar la pureza y la fidelidad, a recordar que Dios es celoso por nuestra devoción, y que su juicio es inevitable para quienes lo rechazan. ¿Estamos listos para escuchar su voz, para arrepentirnos y volver a Él antes de que sea demasiado tarde? ¿O permitiremos que la idolatría nos consuma, alejándonos de la única fuente de vida y salvación?